más personales, ese tipo de unidades son unidades incompletas o mal concebidas o, utilicemos el término, la unidad calumniada. Porque entonces ahí entra otro tema, que es el tema de la diversidad. Entonces, si unidad no es un animismo, no es estar todos con el mismo uniforme, entonces, ¿de qué se trata y cómo concebir la relación unidad-diversidad? Pero, para contar el tema, pues tenemos un experto que es el padre Juan Alberto, que ya está ahí con nosotros para compartirnos en esta mañana este tema tan importante desde la perspectiva de San Agustín, que por cierto es muy, muy, muy interesante. Y bueno, hoy estamos por el audio de Zoom, no alcanzamos a ver a Mickey Mouse, ni a la Virgen del Perpetuo Socorro, ni otros detallitos que tiene el padre Juan Alberto por ahí. Padre Juan Alberto, buenos días. Muy buenos días, Luis Daniel, buenos días, Viviana, buenos días a la visión de la emisora Mariana y a todos los que pues, a diario se conectan, ¿no? Yo creo que siempre he pensado que este tema de la unidad en Agustín, más que un tema para debatir la controversia pelagiana o donatista o maniquea del tiempo, Agustín lo entendía como el escenario donde se decide o no el proyecto de la vida cristiana o en general el proyecto de la vida, o sea, en la unidad, ¿no? Y creo que Agustín es el garante de una reflexión supremamente profunda al respecto, que seguramente que en los 20 minutos que nos ocupa esta emisión solamente podremos hacer como lo hacemos siempre, como unas pinceladas o un pequeño abrebocas, un pasabocas para entusiasmarnos a seguir ahondando en ese escenario, ¿no? que tanto nos involucra, porque nos involucra en la realización de cualquiera de las actividades y proyectos que tengamos. Juega mucho este tema de la unidad, juega mucho esta situación de la diversidad y la complejidad para aceptar que una verdadera unidad pasa por la aceptación de una rica diversidad, diría yo, ¿no? Y yo creo que una pequeña introducción ya desde nuestra comprensión cristiana, judeocristiana, que se desprende pues propiamente del origen de la creación propuesto en la revelación, pues tanto cosmológico como antropológico, como psicológico, como en el mundo de las relaciones sociales, ¿no? El mismo Colosenses cuando dice que todo cuanto existe en el cielo, en la tierra, en las alturas, tronos, dominaciones, potestades, principados, todo fue creado por Él y para Él. Y cuando hablamos de esa creación, hablamos de una creación no solo de la creación ex nihilo, de la creación de la nada, sino de una creación que fue concebida y que fue puesta en acción de la unidad, en la unidad y para la unidad, ¿no? De esa unidad trinitaria desde donde se desprende este maravilloso creado en todos los escenarios en que nos encontramos. O sea, no solo somos, digamos, fruto y expresión de la unidad de la diversidad de la Santísima Trinidad, que es la perfecta unidad. O sea, nuestra esencia es ser, estar y ser en la unidad de la diversidad. Somos y realizamos nuestro ser y realizamos nuestro proyecto en la medida en que se realiza la comprensión adecuada de las diversas, valga la redundancia, diversidades que componen nuestra vida, ¿no? Muchos escenarios, en medida que están unificados, que están, dirían los psicólogos, integrados, en esa medida vamos teniendo un sentido de mayor plenitud de la vida, de la existencia, ¿no? Entonces, solo desde esta dinámica, digamos, podemos decir que se realiza nuestra más alta riqueza y nuestro sentido y significado más pleno de la vida. De la unidad, digamos, no es solo un añadido en nuestra naturaleza humana. La unidad es su distintivo y la diversidad es la nota, digo yo, específica y particular de esa unidad.
La diversidad es la nota específica de la unidad. O sea, solo desde la unidad realizamos el plan de Dios en su más alta expresión. Fíjense esa invitación que por estos días nos va a hacer San Juan, que es el evangelio que hemos escuchado. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Llamar a ser, a compartir, a construir desde la unidad fundada en esa diversidad, que es la riqueza específica que cada elemento tiene por sí mismo y que puesto en común se convierte en la gran riqueza, ¿no? Entonces ese Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, se traslada seguramente a muchos escenarios, no solamente del hecho litúrgico, del hecho de la profesión de fe específica, que seamos uno como una comunidad creyente, pero una comunidad creyente donde la hace rica precisamente la diversidad que la constituye. De solo en la unidad, en la diversidad, nos hacemos conscientes de la gran importancia de la pluralidad y su importancia en la construcción de cualquier tejido social, llámese la pareja, llámese la familia, llámese el grupo, llámese el pueblo. Eso es bien interesante. Entonces, allí es donde nosotros entendemos que, por ejemplo, vamos a irlo expandiendo un poco y para dejarlo solo pintado, por ejemplo, ¿qué es una nación? ¿Qué es un país? Visto desde esta intuición agustiniana de la unidad en la diversidad, pues va a ser inevitable este juego ordenado de palabras para encontrar núcleos de sentido, unidad, diversidad, todo este juego de palabras que estoy usando, que es muy agustiniano. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es una nación? ¿Qué es un país? ¿Qué es una gran comunidad? Un país es una gran comunidad, es decir, una común unidad de comunidades específicas que expresan en la diversidad, es decir, en la especificidad de cada elemento, su gran belleza, riqueza, posibilidad de crecimiento, desarrollo y perfeccionamiento. Yo sé que es un concepto que aquí está muy condensado en esto que he tratado de condensar en estas palabras, pero que expresan, es decir, esta gran comunidad de pequeñas comunidades específicas expresadas en esa diversidad de cada elemento, es donde radica la belleza, riqueza, posibilidad de crecimiento, desarrollo y perfeccionamiento. O sea, esta relación armónica necesaria en la dinámica del crecimiento de la pluralidad, pues hará posible una visión más amplia y clara y fructífera y fantástica de la unidad. Sigamos avanzando. Digamos, a la vez es común, fíjense ustedes, que las personas se sientan incómodas cuando tienen que pasar tiempo con personas distintas a ellas, ¿no? Con personas distintas a ellas. De hecho, para protegerse de esas diferencias, se tiende a criticar a las personas de otras culturas, llegando al extremo de categorizarlas de acuerdo con ciertos estereotipos, contar chistes para ridiculizarlos y demostrar prejuicio de distintas maneras en contra de ellas. Entonces, en consecuencia, lo que ha predominado en el mundo hasta ahora han sido modelos mentales de unidad en uniformidad y división en diversidad. Esto es una cuestión bien interesante, que ya lo voy a plantear desde ese Abudala, que es un oriental bien interesante, que me parece que está muy en conexión con lo que propone Agustín. Han sido modelos mentales de unidad en uniformidad y división en diversidad, ¿no? Entonces, en cambio, el concepto de la unidad en la diversidad recalca que la integración de personas, grupos culturales de distintos, contribuye significativamente al logro de los propósitos, digamos, trascendentales. O sea, es una fuente de enriquecimiento de las capacidades y de las potencialidades de logro de cualquier agrupación, de cualquier pequeña o gran comunidad. O sea, cuando tenemos en una alta estima esa unidad fundada en la diversidad, en lo específico de cada uno, que es uno de los atentados que se discuten de esta pretesa, me un italianismo aquí, de esa pretensión a veces de la globalidad, de la globalización que pretende absorber lo específico en lo global,
Entonces nos damos cuenta que cuando desconocemos de lo específico, nos perdemos de lo hermoso y de lo bello que es. ¿Por qué? Yo siempre he colocado el ejemplo de lo que hace bello un paisaje. ¿Qué es lo que hace bello un paisaje? La diversidad que tiene de colores y de formas que me impacta, que me hace ver que cada una de ellas hace parte de esa unidad, y que es una unidad de sentido, de comprensión de lo que ello es en realidad. Eso lo expresa perfectamente las formas de arte y todas estas cosas, ¿no? Entonces, podemos decir entonces, ni el concepto de la unidad en uniformidad, ni la división en diversidad son viables para un mundo que contiene decenas de miles de diferentes tribus, etnias, propuestas, modos de creencia, donde encontramos un mundo que llama a una unidad de comprensión respetuosa, ¿no? Es esto, ni una unidad en la uniformidad, ni una división en la diversidad, ¿no? Es la falta de capacidad de construir la unidad en la diversidad, pues ha impedido, y nos ha impedido a todos, aplicar los grandes conocimientos para asegurar una vida mejor para todos. ¿Por qué? Porque nos hemos sesgado, nos hemos dividido al grado que las personas desarrollan la capacidad de coordinar su propia diversidad. El que es capaz de acoger las diversidades, valorarlas y ponerlas en su justo lugar y enriquecerse de ellas, son personas que tienen una capacidad de liderazgo en la que son capaces de poder sortearse en diversos problemas que encuentran en su entorno. Personas con capacidad de liderazgo es aquel que es capaz de percibir lo importante, la riqueza en todos los escenarios de la diversidad, ¿no? Entonces estamos resaltando ese aspecto. Entonces, Agustín, dentro del escenario cristiano, que sabemos que Agustín es un defensor de la unidad, va a decir que quien abandona la unidad viola la caridad, y quien viola la caridad, por grande que sea, lo que tiene personalmente no es nada. O sea, tu riqueza sola, tu especificidad, por buena que sea, por excelente que sea, por grandiosa, por magnánima que sea, sola no hace nada, porque solo en comunión, solo en unidad con los otros, con los distintos, aun con los que no me gustan, esa unidad va a reflejar y va a expresar y va a manifestar una comprensión de la verdad cada vez más efectiva, si se quiere. Entonces Agustín entendía que no podemos vivir fuera de la unidad. Agustín la entendía desde la unidad de la Iglesia. Hoy entendemos unidad de la Iglesia desde los movimientos de la unidad de los cristianos, que ya desde Juan Pablo II, desde el Papa Emérito Benedicto XVI, que tanto ha trabajado este tema. Hoy nos comprendemos mejor en este mundo que tenemos como una unidad, pero como una unidad donde su belleza, su auténtica belleza radica en que cada uno expresa un específico, importante, necesario para el crecimiento de todos. Hay ese Abdul Baha, de este movimiento oriental que tiene precisamente una comprensión monoteísta también. Es una especie como de poesía bien interesante que a mí me llamó la atención porque la saca un poco de la naturaleza, como estos grandes suelen hacerlo, estos grandes líderes. Dice él: consideren las flores de un jardín, aunque difieren en clase, color, forma, esta diversidad aumenta su encanto y hace mayor su belleza. ¿Cómo sería desagradable si todas las flores y plantas, las hojas y capullos, los frutos, las ramas y los árboles del jardín fueran todos de la misma forma y del mismo color? La diversidad del color, tipo, forma enriquece y adorna el jardín y hace más agradable su efecto. Del mismo modo, cuando distintos matices de pensamiento, temperamento y carácter se juntan bajo el poder y la influencia de una sola agencia central, de una sola unidad, nosotros hablamos de la unidad creyente, la belleza y la gloria de la perfección humana quedará revelada y manifestada.
Y esto entonces, para culminar un poco esta reflexión que nos deja así en la degustación, planteamos algunas preguntas de esto que nos propone y las tomo del padre Wilmer Mollotones, uno del orden Agustina Recoleta, y donde saqué algunas ideas que me parecieron importantes. Decimos esto, va, comprender al otro en su diferencia sin juzgarlo ni condenarlo, tratando más bien de confirmarlo en sus dones y en su diferencia. Qué interesante. Trabajar la actitud y la disponibilidad para encontrar al otro, al diferente, y para dejarse encontrar por él, creando con ello vínculos de reciprocidad, diálogo, interacción, encuentro y construcción de espacios comunes. Qué bueno esto para las comunidades que trabajamos en parroquias, que trabajamos en comunidades religiosas o en proyectos, ¿no? La apertura y la capacidad para corregir los prejuicios, estereotipos, malinterpretaciones, cerrazones e incluso el binomio superior-súbdito. Esto es bien interesante, tan presente en las relaciones cotidianas de muchos religiosos en la actualidad. Entonces, hay muchas cosas que están aquí en juego. Cuando hablamos de la unidad y la diversidad, no es un tema bello filosófico para tratar de arguir ahí, no, sino vivir en la unidad es el reconocimiento de que Dios nos creó en una comunión íntima de diversos escenarios. Cuando vemos el ser humano es una unidad de diversos, ¿no? En toda su constitución misma física, ¿no? Psicológica, espiritual, las relaciones, el creado, la constitución misma de cada uno de los elementos de la creación es ella misma una conjunción de diversos que en armonía hace que sea y se presente como lo que es. Entonces yo creo que este gran tema de la unidad en la diversidad pues nos invita a todos a pensar en eso, a pensar que venimos de un Dios que es común unidad, pero un Dios que nos hizo a cada uno específicamente como lo que es, y que yo creo que el gran reto para el mundo es reconocernos como una unidad de sentido, responsable de la vida, responsable de la casa común de la creación, y que desde las específicas creencias que cada uno hemos venido construyendo y puestas en común, encontremos juntos, dentro de esa riqueza de la diversidad que somos, siempre esa respuesta para un mundo pues, más justo, más humano y más fraterno. Creo que es una síntesis así muy apretada de todo esto, pero que me parece que deja abierto muchos interrogantes. Sí, padre Juan Alberto, este tema de la unidad es apasionante y uno, como complemento, padre, con todo el respeto a toda la exposición, uno se encuentra, por ejemplo, con el sermón 268 de San Agustín, que enfoca la unidad desde la venida del Espíritu Santo. Y él habla allí justo de esa diversidad. Estaban unidos, pero a la vez diversos. Todos hablaron en las lenguas de todos los pueblos. La realidad fue distinta. Cada hombre, un solo hombre, hablaba las lenguas de todos los pueblos. Un solo hombre hablaba las de todos los pueblos. He aquí simbolizada la unidad de la Iglesia en los idiomas de todas las naciones. También aquí se nos intima la unidad de la Iglesia Católica difusa por todo el orbe, y así sucesivamente empieza a dar una interpretación majestuosa que recoge los elementos que tú nos acabas de compartir en torno a la unidad de la Iglesia, pero también en relación con el orbe, en relación con el mundo, padre Juan Alberto. No, totalmente. O sea, cuando Agustín entiende, quizás no le dio todo el tiempo, porque tampoco era el tiempo de él de tener muchas herramientas como las que tenemos hoy para haber ampliado esto. Pero Agustín entendía que todo procedía de una unidad maravillosa que resplandecía en la diversidad, y que tenía razón de ser, sentido en la diversidad. Entonces yo creo que este es un reto pues, muy, muy importante para cada uno de nosotros, los que hacemos parte de esta comunidad eclesial, y más allá de ella, los que hacemos parte de esta unidad que llamamos mundo, que con historia, ¿no?
y donde podemos construir desde esos grandes encuentros de diversos, mirándonos respetuosamente, cómo podemos construir tantos escenarios y cómo podemos construir una mejor humanidad, ese hombre nuevo, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, eso que estamos intentando construir y que nosotros específicamente en Colombia hoy tenemos eso, ¿no? Un reto de construir desde muchos escenarios un proyecto pues, que en realidad está reclamando precisamente una unidad dentro de una diversidad, está reclamando una reestructuración, un rever nuevamente muchas de las situaciones que estamos viviendo en este momento. Entonces, yo creo que aportaría muchos elementos a esto. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Y en qué modo nos reconocemos y reconocemos en el otro, en su propuesta, en su presencia misma, en su diversidad misma, una riqueza y no una amenaza para mi vida? Bien, ¿no? Buen tema este, Vivi. No, Complejo, pero sí, sí, sí. Yo creo que es complejo, pero se entiende desde, lo digo desde un punto muy personal, ¿no? ¿Cuál sería ese punto de partida de Viviana? Comprender que no puedes coincidir en hablar de comunidad si no coincides en tu mente esa diversidad que encuentras en el otro. ¿Sí? Si no puedes entender que el otro también tiene su pensamiento y que no va a ser exactamente igual al tuyo, no va a haber un sentido de comunidad y no va a haber un sentido de unión en ese caso. Ahí está perfectamente. Yo creo que si todos tuviéramos claro eso, de ahí se derivarían muchos grandes frutos para la construcción de los proyectos de nuestras comunidades y de nuestros apostolados, ¿no? Porque ya nos entenderíamos precisa y nos escucharíamos y veríamos cómo se amplía el horizonte de respuestas a ese llamado del reino de Dios que nos hace Jesús, ¿no? Digo que está perfectamente entendido, Viviana. bien, pues es también la reflexión que queda para nosotros, para los oyentes, por supuesto, sobre buscar esa unidad, no lesionarla, no maltratarla, a veces al interior de la iglesia, inclusive dentro de las autoridades mismas, estos grupos tan fuertes que hay, pues anti-Papa Francisco, en fin, hay muchos elementos que se conjugan ahí y que a veces vulneran esa unidad tan pretendida por todos, Padre Juan Alberto. Sí, sí, no, totalmente. Yo creo que es un llamado precisamente a que reevaluemos muchas de las actitudes que hemos venido construyendo y que deforman precisamente esta razón de ser de la unidad de la vida cristiana a la que estamos llamados a ser parte y ser aporte a la vida del mundo, pues. Ese es un aporte específico de la cristiandad católica, ¿no? Esa unidad en la diversidad, ¿no? Entonces, llamar a construir desde nuestras pequeñas comunidades precisamente ese espíritu, ¿no? Para que verdaderamente podamos construir con sentido y con significado el proyecto de Jesús. Bien, Padre Juan Alberto, pues muchísimas gracias por dedicar el tiempo a los oyentes, a nosotros. Gracias por las reflexiones que son siempre tan proactivas y que dejan abierto el tema de reflexión y en este caso el tema de unidad. Pues aquí convive, te enviamos un súper abrazo. Hombre, no, muchas gracias a todos ustedes siempre por esa invitación, por encontrarnos en este escenario agustiniano y bueno, que el Señor pues nos permita construir juntos y por mucho tiempo esta inquietud del corazón de buscar responderle a Jesús todos los días. Pues Padre, muchísimas gracias, un abrazo enorme, que el Señor te bendiga y Dios permita, nos escuchamos o nos vemos pronto. Claro que sí, así va a ser. Dios te bendiga, Viviana, lo mismo Luis Daniel, saludos allá a los hermanos de la mesa de trabajo de la emisora Mariana y a los oyentes, y Dios los guarde. Muchas gracias, Padre.